Muy buenas noches a todos, Dios me los bendiga. Iniciamos ya nuestro servicio online. Quiero decirles que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que el Señor les conceda todo lo que ustedes están pidiendo. Sí, mientras las personas se conectan, por favor, busquen Biblia, tengan la listica, para que puedan constatar los versículos que vamos a estar leyendo esta noche. Y también les quiero decir que se acuerden, por favor, del banco de alimentos. Banafadi, que es el banco de alimentos de la Iglesia Familia de Dios. Hemos estado comentando pues que está en ceros este banco de alimentos, que no tenemos nada para entregar a la gente. Estamos a la espera pues a ver qué nos llega, porque la gente sigue golpeando a nuestra puerta. Quiero saludar a Shirley, que ya se conectó, a Patricia Casadiego, que también está conectada. Dios me las bendiga. Y también, si ustedes quieren sembrar en este ministerio, diezmar, ofrendar en este ministerio, se pueden poner en contacto con nosotros al 321-425-2307 o al 313-425-8060. Ahí les daremos instrucciones de cómo se puede hacer. Hemos tenido pues unos días de mucha recesión con todo lo que está pasando por lo del COVID, pero les pido que sean ustedes teniendo este mensaje también, estando pendientes de todo lo que ocurre en internet con Familia de Dios. Hoy el tema que vamos a hablar, es miedos y temores. Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El que está con nosotros todo el tiempo. Estoy también tratando aquí yo de conectarme del computador. Y pongamos este tiempo todo en las manos del Señor. Que sea Él tomando el control de todo y agradeciendo, porque es por Él que hoy estamos aquí. Papito Dios, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, hoy nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias, para darte, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, para agradecerte, porque tú eres quien nos sustenta, quien nos provee, Señor, quien nos permite, Señor, hasta el internet para podernos comunicar. Gracias porque tú estás ahí en medio de nosotros, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos tienes ahí en la palma de tu mano, mi Padre Santo. Hoy te pido, Señor, que pueda ser un buen instrumento en tus manos, que pueda ser ese siervo útil, mi Padre Santo, y llevar ese mensaje tal como tú quieres que cada persona lo reciba. Bendigo a cada persona que en vivo va a estar escuchando este mensaje, aquellos, Señor, que lo van a estar viendo en diferido, mi Padre Santo. Todo queda en tus manos y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando por mí. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, les decía que el tema que vamos a tratar hoy se llama miedos y temores. Miedos y temores. Lady Joana, un saludo muy especial. Ya vi que está por ahí conectada. Por diferentes causas, nosotros permanecemos alerta, ¿cierto? Tenemos miedo y tenemos temor de diferentes cosas que nos están ocurriendo. Pero así nosotros oremos en las mañanas y todo, así sepamos que Dios tiene el control. Es algo que no podemos evitar, que acá en el corazón sentamos eso. Que acá en el corazón como que algo nos mantenga alerta. Y es que nosotros somos humanos, ¿cierto? Vamos a sentir, vamos a tener emociones. El hecho de que seamos espirituales no quiere decir que las emociones se acaban. El problema real está en cómo nosotros enfocamos esos miedos y esos temores, y a qué es lo que nosotros le tenemos miedo y temor. Usualmente, para la mayoría de la gente,
vamos a hablar como en una parte global, ¿cierto? Los mayores temores que enfrenta una persona es que sus padres fallezcan. Y los padres se supone que son los más grandes, los más adultos, los que ya vivieron una vida. Son los hijos los que deben enterrar a los padres y no los padres enterrar a los hijos. Pero de todas maneras es un miedo, es un temor que está ahí todo el tiempo, ¿cierto? Otro temor, que algo malo le ocurra a nuestros hijos, una enfermedad, un accidente, que los atraquen, que los violen, que se desvíen del buen camino, que cojan un vicio, ¿cierto? Todo lo que esos vicios pueden ocasionar, que terminen robando, los malos amigos, una mala relación, el esposo, la esposa, la novia, el novio que se consigan, o sea, todo eso a nosotros nos causa temor. Que muera un hijo, o sea, si eso nos causa pánico, que mueran los padres, ahora un hijo peor, que muera nuestra pareja, que el hogar se acabe por una infidelidad, quedarnos sin trabajo y que la economía se vea afectada. Entonces, a causa de ese que se acabe el trabajo, quedarnos de pronto sin casa, que nosotros empezar a vender los bienes materiales, todo eso va causando temor y miedo. Que a nuestra puerta toque una enfermedad grave, el cáncer, el SIDA, el COVID, un problema al corazón, un problema en el cerebro, un tumor, o sea, no sé, tantas enfermedades. Y pensamos y nos da miedo pensar en todo esto. Ni pensar cuando nos quedamos sin plata y que nos vayan a cortar la luz, que nos vayan a cortar el agua, que nos empiezan a llamar por las tarjetas, nos da pánico contestar el celular. O sea, empezamos a tener una cantidad de temores en nuestra vida y de miedos que van creciendo y creciendo y nos llevan a otra parte, a tener esas crisis emocionales. ¿Y por qué a mí? ¿Y Dios dónde está? ¿Y será que Dios no me escucha? ¿Y será que Dios no me quiere? Y tenemos miedo por todas estas cosas. Y ahorita que estamos en esta época de pandemia, ¿qué tal la paranoia? Por un lado, el pánico de contagiarme. Entonces no salgo, o si hay alguien en mi casa que tiene que salir, entonces en el momento que llegan las personas, no es porque me lo esté inventando, es porque lo hemos visto. Personas que corren, se esconden hasta que esa persona no va, se baña, se unta alcohol, todo lo que tenga, no salen ni a saludar. ¿Y esto cuánto está afectando el núcleo de la familia? Son cosas que están ocurriendo y estoy hablando en términos generales, en familias cristianas y no cristianas. Entonces pongamos mucha atención, porque es que la figura esa de tener todo bien planeado se está distorsionando. Hay familias donde que no adivinan para quién es el pedazo más grande de carne. No es para el papá, no es para el que provee en el hogar, es para los hijos, porque mis hijos son los consentidos, mis hijos es lo más importante, mis hijos es lo que yo más tengo, más quiero y lo que yo tengo. Pero ¿cuál va a ser su compañero de la vejez? ¿Seguimos viendo al esposo como la piedra de ajedrez que es movible? ¿O lo estamos viendo como mi pareja, como que son, como dice la palabra, somos uno solo? ¿Cómo estamos viendo nosotros las cosas? Las madres que le enseñan a sus hijos a ponerle apodos a los padres. El cucho ese, el gordo, mire cómo está, es que la barba que tiene, la nariz que tiene, los ojos como los hace. Entonces, la misma mamá o papá enseña a sus hijos a que le empiecen a faltar el respeto a la otra persona. ¿Cuántas mamás y papás ahorita tienen hijos adolescentes y ahora les dio por ponerse ropa de muchachos? Tenis, jeans rotos, las mamás con blusas corticas, quieren asistir, ahorita gracias a Dios estamos en pandemia y no están yendo a fiestas, pero cuánta reunión enviaban a los hijos, en esa reunión ellos querían estar, diciéndonos que yo los voy a acompañar. De verdad que se ha perdido mucho esa organización, ese ajuste conforme a la palabra que Dios nos dio. Y ni decir de aquel que se vuelve cristiano, que viene a la iglesia con la familia y que le da por servir. Los mayores críticos y el mayor obstáculo que tiene para servir en la iglesia o para servirle a Dios es la familia. Todas estas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, son los que están fomentando la falta de respeto, la falta de obediencia,
que la autoridad se pierda o que no se vea. Y muchas veces, o no sé, los psicólogos sacaron esto de que los padres deben ser amigos de los hijos. Y resulta que a raíz de eso, los padres se olvidaron que son padres. Y en este momento hay hijos asumiendo el papel de padres y son los que controlan más a los padres. O sea, hay una distorsión tan tremenda del núcleo de la familia que nosotros, como cristianos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuál es el ejemplo que nosotros debemos dar? Entre esos miedos y temores a mí me salta una pregunta, ¿cierto? ¿En qué número de estos dos aspectos que di, ¿cierto? ¿En qué número tenemos nosotros el miedo, el temor de fallarle a Dios? ¿En qué punto tenemos nosotros qué tan importante es para nosotros el no pecar, el ser obedientes, el ser fieles, el diezmar y ofrendar, el servir a Dios, el dar al prójimo? ¿Qué tanto temor o miedo tengo por la venida del Señor, porque llegue ese día? ¿Cuánto temor tengo yo por llevar el mensaje de la palabra del Señor? Por no hacerlo. Por no hacer lo que Dios me mandó en esa gran comisión, ¿cierto? ¿Cuánto temor tengo yo por no alcanzar la salvación y la vida eterna? ¿Cuánto temor y miedo tengo yo de mañana levantarme y no ser valiente y esforzada para servir al Señor? ¿Cuánto miedo y cuánto temor tengo yo? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Dónde está? ¿En qué puesto están estos temores que yo estoy experimentando? Estos miedos. Todos los días cuando me levanto y siento cosas en mi corazón, ¿cierto? ¿Cómo los estoy manejando? Hay una palabra que está de moda y es tenemos que reinventarnos. Pero ¿qué reinventar? Es hacer algo nuevo, es inventarnos algo que no existe. Para nosotros los cristianos es mucho más fácil, porque acá, en la palabra de Dios, este es el manual que el Señor nos dio. Nosotros no tenemos que inventar nada. A nosotros Dios no nos mandó a este mundo para mirar, váyase para allá, Yasmín, mire a ver usted qué va a hacer. No, el Señor me mandó con un plan y un propósito. El Señor me mandó ya con una vida hecha. Desde antes de que yo naciera, el Señor ya tenía, por decir algo, estas son las hojitas, esta es la vida de Yasmín, esto es lo que ella va a hacer. Ya había un plan perfecto. Entonces nosotros no tenemos que estarnos inventando cosas, ni estar como el mundo, todos los años sacar una moda diferente. No, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es reorganizar nuestra vida, reorganizar nuestras prioridades. Porque hay dos opciones: o seguimos pensando como lo hace el mundo, con temor y miedo como lo hace el mundo por las cosas materiales, por las cosas que nosotros no podemos controlar, porque así vayamos a la iglesia, así oremos, vamos a seguir siendo del mundo, porque nuestro pensamiento es el del mundo. Pero si yo ya soy espiritual, porque yo recibí a Jesucristo en mi corazón, porque estoy llena de la presencia del Espíritu Santo, mis prioridades cambian. Y en primer lugar va a estar el miedo y el temor de fallarle a Dios. Si yo estoy agarrada de la mano del Señor, con temor a fallarle a Él, si llega una enfermedad en mi casa, es de la mano del Señor que yo la voy a enfrentar. Si estoy de la mano del Señor y me llego a quedar sin trabajo, ¿quién es el que me sostiene? El Señor es el que me sostiene. Si mi hogar llega a una infidelidad, si mi matrimonio se acaba, ¿quién es mi nuevo esposo? Es el Señor. ¿Quién me va a sostener? Es el Señor. ¿Quién va a llenar ese vacío que hay acá? Es el Señor. Muchas de las cosas que pasan, que son la voluntad de Dios, nos van a doler. Pero si nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo y tenemos como primera y única prioridad que el miedo más grande y el temor más grande que yo tengo es fallarle a Dios, las cosas van a cambiar. Mientras escribía esta palabra, me acordaba hace unos 14 años cuando me dijeron que a Gustavo tenían que hacerle diálisis. En esa época también estábamos empezando la vida cristiana y cuando fui a acompañarlo a una de las citas, se me acercó la psicóloga.
Y la psicóloga me miraba y me decía, ¿usted sí sabe, es consciente de lo que le pasa a su hijo? Y yo le dije, sí señora. Digo, es que por lo general cuando damos un diagnóstico como el de su hijo, la mamá se pone a llorar, la mamá grita, la mamá patalea, pero usted no la hemos visto así. Entonces yo le dije, mire, en primer lugar, si llorando, pataleando, chillando y levantando estos gritos, la situación fuera a cambiar, yo lo hago. Pero como no va a cambiar, entonces yo qué hice, yo oré al Señor y le dije al Señor que me diera fortaleza y que me enseñara a ser parte de la solución de este problema y no volverme un problema más dentro del problema que estábamos viviendo. Entonces ella me dijo, ¿usted es cristiana? Yo le dije, sí, yo soy cristiana. Dijo, esa es la diferencia entre uno que es cristiano y confía en Dios y en la voluntad de Dios. Hoy que sí, a esta palabra me acordaba de las palabras de esa psicóloga. Entonces, ¿cómo aprendemos a manejar las cosas diferentes y a sentir paz acá en nuestro corazón? Nosotros acordemos, no nos inventemos nada, no andemos como anda el mundo, con todo cada vez modas diferentes. No, el cristianismo no es una moda, el cristianismo es una manera de vivir que la encontramos ahí en la palabra, que es el manual que el Señor nos dejó. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y eso lo podemos ver en Mateo 24, todo el capítulo 24, el versículo 1 al 51, que no lo vamos a leer porque es muy largo. Pero el versículo 36 sí nos dice, pero cuanto al día y a la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Únicamente es Dios el que sabe el tiempo de la segunda venida del Señor. Nuestro mayor miedo y temor, ¿cuál debe ser? No estar preparado para ese día. Ustedes se imaginan que hoy yo renegué con el Señor, yo peleé con Él, mi hijo se enfermó, me quedé sin trabajo, no sé, tuve 50,000 problemas, estoy en esas crisis emocionales de que el Señor no me quiere, el Señor no me ama, porque el Señor no me da, porque... Y viene el Señor. ¿Qué tal que por estar yo en todas esas peleas, en esas crisis, el Señor no me encuentre calificada y me quede? ¿Ustedes han pensado en eso? A mí eso sí me da temor. Y por eso es que día a día tenemos que vivir llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía y nos muestra qué camino es el que vamos a seguir. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo de 1 al 6. Dice, ¿vivamos en qué? En el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Ojo, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. ¿Cómo reconocemos que alguien también es de Dios? Pues sabemos en un versículo por aquí dice, todo el que obedece la palabra, ¿cierto? Todo el que reconoce al Hijo, reconoce al Padre. Todo el que reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano es de Dios. Hace unos pocos días, finalizando ya el año de Navidad, aparecieron en internet y de hecho hice una publicación porque empecé a ver con preocupación que muchas personas escribían
que la Navidad, ¿cómo es? Que la Navidad, si la Navidad la celebra el mundo, entonces no es de Dios. Pero resulta que todo diccionario de lengua castellana, de lengua española, dice que el significado de la palabra Navidad es el nacimiento del Mesías, es el nacimiento del Hijo de Dios, es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y si yo declaro, yo, como cristiana, digo, la Navidad no es de Dios, ¿qué estoy declarando? ¿Qué está saliendo de mi boca? Y si yo tengo en cuenta este versículo 2 que dice, en esto puedo discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Empecé a recibir mensajes en mi publicación. Algunos decían que es que Jesús no nació en esa fecha. El hecho de que no haya nacido en esa fecha no quiere decir que no haya Navidad. ¿Cuándo es Navidad? La fecha que esa persona considere que Jesucristo nació, el Hijo de Dios, se llama Navidad. Es así de sencillo. Lo uno no tiene que ver con lo otro. No quiere decir que porque no nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche, entonces lo vamos a abolir. Vamos a abolir esa palabra Navidad. Porque si yo voy al diccionario, Navidad significa nacimiento del Hijo de Dios. Otras personas que tenían mi face, digo tenía, las conocí como cristianas. Pero ¿qué pasa? Ellos se cambiaron a otra doctrina donde consideran que Jesús no ha nacido. Entonces usaron mi mensaje para empezar a predicar su doctrina judaizante. Mi doctrina como cristiana protestante es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo defiendo por encima de todo. Otra persona cristiana que vive en Santa Marta, que no se congrega ni siquiera con nosotros, mandó un mensaje donde decía que no, que ella no celebraba la Navidad, que no sé qué, que hice cuando, le di muchos argumentos y al final me escribió, es que yo oré a Dios y Él me dijo que yo no debía celebrar la Navidad. En vista de esto, ¿yo qué le dije? Le dije, mire, cuando a mí me dicen que Dios me dijo, yo me hago a un lado. Porque si Dios lo dijo, ya son palabras mayores, ¿cierto? Yo le dije, entonces, como yo no siento lo mismo, yo voy a seguir hablando del nacimiento de Jesucristo y yo voy a seguir celebrando el nacimiento de Jesucristo. Se hizo hombre, vino al mundo y murió en una cruz para que cada uno de nosotros tuviéramos perdón, salvación y vida eterna. A eso nos mandó el Señor. Falsos profetas que se están levantando, una imagen de internet que como yo no estoy de acuerdo con las borracheras y lo que hace el mundo, empiezo a declarar que Jesús no nació. ¿Quién está ganando? Dios. Está ganando el enemigo. ¿Le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo al mundo? Nosotros, si estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, tenemos que empezar a discernir y tenemos que mirar de dónde vienen las cosas. Una persona, hay una extensión de la doctrina judaizante que ellos se paran al frente y dicen que desconocen a Jesucristo como Hijo de Dios y que es un profeta más. ¿Será que esa persona está llena del Espíritu Santo? ¿Será que esa persona que no reconoce a Jesucristo, el Padre lo va a reconocer? ¿Qué tipos de profetas y de palabras engañosas estamos nosotros recibiendo? Y peor, las estamos aceptando. ¿Por qué? Porque para algunos es más fácil. Si Jesucristo no ha venido, no vino el Espíritu Santo, yo puedo seguir viviendo como yo quiera. Nos llenamos entonces de palabras hebreas, nos llenamos de una cantidad de cosas que de verdad a estas alturas creo que no tienen relevancia y no atañen a la salvación. Pero lo que de verdad deberíamos estar cuidando es la salvación. Miedo y temor de fallarle a Dios, de dejarme envolver por toda esa cantidad de palabrerías que hay ahorita. El Señor habló en un lenguaje muy sencillo. El Señor habló para que todos se entendieran. El Señor es tan perfecto que aún ese día de Pentecostés les habló a todos en idiomas diferentes para que todos los que estuvieran ahí entendieran. Entonces en esta época va a pasar lo mismo.
Algunos dicen es que queremos una doctrina profunda que nos enseñen palabras extrañas, que nos lleven a lo profundo de la palabra. ¿Por qué no va a lo profundo de la obediencia, a lo profundo de la fidelidad, a lo profundo del temor de Dios, a lo profundo del amor al prójimo? ¿Por qué buscamos aquello que nosotros no entendemos para hacernos creer más espirituales? Aprendamos a diferenciar, a discernir lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar, lo que Dios nos está enseñando en medio de todo esto que nosotros estamos viviendo. Desde que inició esta pandemia creamos un grupo que se llama Fami Esperanza y teníamos el grupo de milagros. En el grupo de milagros estamos orando por lo que siempre habíamos venido orando, por los enfermos de cáncer, por un accidente, porque estoy sin trabajo, porque mi mamá se cayó, porque el niño tiene fiebre, porque estoy en urgencias, por lo que siempre venía sucediendo. Pero con esto del COVID se creó un grupo y hemos venido orando, y todos los días hay una persona por quien orar, todos los días tenemos a alguien nuevo en el grupo. Muchos de estos, gracias a Dios y por su infinita misericordia, cristianos y no cristianos, han sido sanos, han salido de UCIs, han salido de estados muy críticos, y de verdad que el Señor ha sido muy misericordioso. Y también hay cristianos que han estado en las mismas condiciones médicas y también se han levantado de allí, pero hay otros que no. El Señor no es que no nos escuche, es que el Señor se los llevó a su presencia. O sea, eso también sucede, porque nosotros somos cristianos, recibimos a Cristo, pero la vida eterna está en el cielo, no está acá. Acá nuestros días están contados porque estamos con un plan y un propósito perfecto de Dios. Pero el Señor a esas personas que les da esa segunda oportunidad de que sigan viviendo, ¿para qué será? Yo creo que para el que no ha recibido a Cristo es para que le reciba, ¿cierto? Para que reciba perdón, para arrepentirse de sus pecados, para pedir perdón, para abrir su corazón a Jesucristo, permitir que Él llegue, sane sus heridas y ser lleno de la presencia del Espíritu Santo y empezar a predicar la palabra, a predicar esos milagros que Dios ha hecho para que otros se motiven también a recibirle. Y el que es cristiano, pues ¿para qué? Para que siga llevando ese mensaje de salvación. Pero desafortunadamente vemos muchas personas que son sanas y empiezan por un lado a robarle la honra al Señor. No es que ese médico más bueno, pero si estamos orando para que el Espíritu Santo llene a los médicos y se haga conforme a la voluntad de Dios, ¿es el médico o es Dios? ¿Qué hacemos? Le robamos la honra y la gloria al Señor. No, eso fue porque fulanito lanzó una palabra cuando dije que no. Es que es ese. ¿Es ese o es que Dios lo usó para lanzar esa palabra? Que no nos dejemos engañar, por favor. Cristianos hoy que están peleando con Dios, ¿por qué mi familiar se murió? Si yo oré, si yo estaba yendo a la iglesia, si yo ayuné, si yo hice vigilias, ¿por qué? ¿Por qué mi familiar murió? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Porque la voluntad de Dios no es la nuestra. Y porque si eso ocurrió, Dios ya lo preparó para vivir este momento. Y simplemente Dios está esperando que usted actúe conforme a lo que Dios ya le enseñó. Ya está equipado para vivir este momento. ¿Va a doler? Sí, claro, duele. Y duele mucho. Se siente un vacío aquí terrible. Se siente que me movieron el piso y no sé dónde estoy. Pero tengo que serenarme y acordarme que es el Señor el que me está sosteniendo y que es Él el que me levanta. No es la persona que falleció a la que yo dependía. Mi dependencia viene de más allá del cielo. Ese es el miedo y temor que yo debo sentir. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás está en las manos de Dios y Dios tiene el control de todo. Nosotros no podemos controlar todas las cosas, pero Dios sí. Dice la palabra en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tengo a Jesucristo aquí en mi corazón y yo muero,
eso ya es ganancia. Todo lo que pertenecía a este mundo se acabó. Todos mis temores, todos mis miedos, todos mis sufrimientos, todo lo que me atormentaba, todo acabó. Y me voy a ir para un lugar donde ya no hay llanto, donde no hay tristeza y donde todo va a ser dirigido por Dios. Morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. Tengamos esto acá metido. ¿Nos va a doler que se vaya alguien que nosotros queremos? Claro que nos va a doler. Pero debemos reconocer que si estamos ahí agarrados de la mano del Señor, las cosas van a ser mucho más fáciles. Pero todo esto me ha llevado a pensar en que el Señor va a venir por su iglesia, ¿cierto? Y yo miraba los grupos todos los días. Oren por este, oren por aquel, oren por el otro. Pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Y yo decía, bueno, el Señor hoy viene, nos lleva a todos los que nos vaya a llevar. Y yo estoy incluida en el paquete. Considero que el Señor me va a llevar. Y es lo que yo anhelo en mi corazón. Y resulta que el celular no me lo voy a llevar para allá. El celular queda acá. Y la gente, los que se quedaron, empezaron a escribir: Yasmín, mire, por favor, ore por mi mamá, ore por mi papá, no aparece. ¿Y sabe qué? Yo no les voy a poder responder. Y al día siguiente, mire, fulanito se enfermó más que una de que yo no les voy a poder responder. Y no es porque yo sea la única que está en ese grupo de intercesión, es porque los que estamos intercediendo en este momento y llevamos una vida conforme a la palabra de Dios, vamos a ser arrebatados. ¿Qué va a pasar con el que se va a quedar acá? ¿Quién va a interceder por ellos? ¿Qué va a pasar con las personas que se siguen enfermando? Porque van a haber guerras, va a haber persecución, va a haber de todo, va a haber un caos. Y los van a seguir engañando, que es lo peor. Vamos a mirar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice: manifestaciones y juicio del malvado. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente de nosotros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre, a fin de que él se manifieste su debido tiempo. Escuchen bien, bien saben que hay algo que detiene a ese hombre a fin de que él se manifieste su debido tiempo. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con un soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado tendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿Ustedes qué creen? Que hoy, en la actualidad, ¿qué es lo que no deja que avance el mal? A ver, piensen un poquito. ¿No será el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue lo que Jesucristo nos dejó. ¿Cierto? El Espíritu Santo es el que nos muestra qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Qué es verdad y qué es mentira. Qué es verdad y qué es engaño.
Es por el Espíritu Santo que nosotros seguimos creyendo, que nosotros por fe creemos que Jesucristo viene por su iglesia y vamos a alcanzar salvación y vida eterna. Es el Espíritu Santo el que está deteniendo que el hombre fuerte, que el hombre que hace daño, que ese malvado no avance. Así que imagínense, cuando no estemos los que intercedemos, cuando el Señor se haya llevado, haya arrebatado su iglesia, ¿qué va a hacer este malvado con los que se queden? Si lo que lo está deteniendo ahorita es el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando todos nosotros que ya no vamos a estar y el Espíritu Santo no va a estar, ¿cuánto va a avanzar la maldad? ¿Y cuánta maldad vamos a ver? El uno será llevado y el otro será dejado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a interceder? ¿Quién va a llevar ese mensaje de aliento? ¿Quién le va a decir, manténgase agarrado de Dios? Porque dentro de un tiempo va a haber un juicio para nosotros. ¿Quién va a enseñar esto? Va a haber guerras, van a haber pleitos, van a haber discordias entre las familias. Habrán más enfermedades. Si ahorita estamos sujetos a un tapabocas y eso nos fastidia, y es una pandemia, es un virus. Cuando todo esto avance y avance y avance, y ya no sea solo un tapabocas, sino una careta completa, o tengamos que cargar un tanque de oxígeno porque ya no hay. No es más fácil ahorita llevar un mensaje de salvación y que todos los que nosotros queremos, todos por los que estamos pidiendo oración sean salvos y su nombre sea ahí escrito en ese libro de la vida, que esperar a que lleguen más falsos profetas y declaren sanidades, milagros, a que estos ocurran, pero es porque están engañando a las personas, porque vienen desde parte del enemigo. Vivimos los últimos tiempos, no nos olvidemos de eso. Vivimos los últimos tiempos. Y es hoy que tenemos que abrir nuestro corazón y poner en orden mis miedos y mis temores. Sigo teniendo temor porque se van a morir mis padres, porque se van a morir mis hijos, porque va a pasar esto. Si son cosas naturales que van a ocurrir, nosotros no tenemos el control de eso, les repito. Pero vamos a seguir ahí, insistiendo, vamos a seguir llevando el mensaje, vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que el nombre de las personas por las que hemos estado orando queden también escritas en que recibieron un milagro, pero que también su nombre quedó registrado en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga por su iglesia, todos se puedan ir con Él. Yo no sé de qué manera usted está viendo a su prójimo. Si lo estamos viendo como el revoltoso, como el que hace bulla, como el que no me deja dormir, o yo estoy ya ahí clavadita de rodillas pidiéndole al Señor que venga sed de Dios. Es lo que yo estoy haciendo. Es tiempo de llevar ese mensaje de salvación con más ímpetu, con más fuerza. Los días son más cortos, la venida del Señor está más cerca, tenemos menos tiempo. Hoy estamos aquí, mañana, con un virus como el que está dando, vamos a estar entubados en una UCI. Y al día siguiente ya no vamos a estar. No dejemos para después lo que hoy podemos hacer. ¿Cuánto tiempo están dedicando en las redes sociales a escribir bobadas? Pero realmente, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a llevar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? Y no me refiero a estar arrodillado orando y orando y orando y orando, no. Con mi testimonio. En el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, qué tan obediente soy, qué tan fiel soy con el Señor, qué música estoy escuchando, qué tipo de películas estoy mirando. Porque aún en la soledad de mi hogar, yo le puedo ser infiel al Señor.
cuánto con mis pensamientos estoy respetando al Señor. ¿Debo ser qué? Testimonio vivo. Dios no va a mirar cuántas horas yo vine y me encerré en la iglesia y cuántas horas yo cogí y leí la palabra. ¿Sabe el Señor qué va a mirar? Va a mirar mi corazón y cuánto practiqué la palabra que Él me enseñó. Y ya, para finalizar, quiero que sigamos ahí en 2 de Tesalonicenses, el versículo 13. Dice que exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y por la fe que tienen en la verdad. ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. No es porque usted se portó mal, es porque usted está ahí agarradito a la mano de Dios y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta, y ahí agregaría yo, o por internet, por estas transmisiones en los servicios aquí presenciales, les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno, todo lo que sea que del agrado del Señor. Mis miedos y mis temores tengo que enfocarlos, tengo que reorganizarlos, porque todo está aquí en las manos de Dios. Confiar en que el Señor es el que tiene el control de todo y que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es la que se está haciendo en mi vida. Yo los animo a que sigamos llevando este mensaje de salvación, no nos quedemos callados, donde estemos, donde el Señor nos permita estar, ahí llevemos el mensaje de salvación. No tenemos que llegar gritando, amén, aleluya, yo soy cristiano. No, con mis actos, con mi actitud, que vean que el Espíritu Santo es el que mora en mí. Eso se nota, eso se siente. Cuando llega una persona llena del Espíritu Santo, el ambiente cambia, la pesadez se va. Y yo hoy quiero saludar a los que hoy se estuvieron mirando este mensaje. A Lady Joana, a Liliana Niño, a Jorge Enrique Laguado, a Jairo Barroso, a Jorge Enrique Hernández, a Oscar Gallego, a Naminta Lázaro, a Karen Cuadros, a Jay Sandoval, a Karen Cuadros, a Jonathan Hernández, a Ricardo Rojas, a Amparo Rojas, a Cristian Correa, a Heidi Figueroa, a Jairubán Contreras, a José Norton Jürgensen, a Don Luis Tarazona, a Claudia Ballesteros, a Miriam Telles, a Yadira Ramírez, a Mónica García, a Jason Arellano y todos los demás que estuvieron ahí mirando, así sea un momentico, esta transmisión. Dios me los bendiga. Dios tiene el control de sus vidas. Papito Dios, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y bajo la unción, Señor, del Espíritu Santo, hoy te doy gracias por este mensaje que tú has dado, Señor. Gracias porque tu palabra fue dada, Señor, y tú me usas como tu instrumento, mi Padre Santo. Hoy bendigo, Señor, nuevamente la vida de cada persona que se conectó y que ha estado ahí pendiente de este mensaje, Señor. Gracias por lo que tú ya estás haciendo en la vida de ellos, Señor. Y gracias porque es el Espíritu Santo el que los está llevando desde ya a reorganizar su vida, a reorganizar sus prioridades, mi Padre Santo. Porque no tienen que inventarse nada, todo está en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú llenas el corazón de aquellos que han perdido un ser querido, de aquellos que están en angustia, Señor, en aquellos que tienen pánico de todo esto esta situación que estamos viviendo. Hoy, Señor, declaro sanidad en el nombre poderoso del Señor Jesucristo para todas las personas que están enfermas. Ese es mi deseo, que sean sanos. Pero también te pido, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, porque tú tienes un plan y un propósito con cada uno de ellos. Yo te alabo, Señor, yo glorifico tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el domingo. El domingo también a las 3 de la tarde tenemos el servicio en línea, porque por los toques de queda no vamos a poder hacer servicio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y abrace ahí al que tiene en su casa. No se pierda de dar esos abrazos tan buenos, porque cuando estábamos de pronto viniendo a la iglesia y que teníamos la oportunidad de hacerlo, muchas veces dejamos de abrazarnos. Y hoy que no podemos hacerlo, extrañamos todos esos abrazos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.